bienvenidos a esta masterclass del curso de gestión reproductiva de la explotación de ovinos, para la cual hoy nos acompaña Jorge Gutiérrez González, licenciado en veterinaria por la Universidad de León, en la especialidad de Medicina, Sanidad Animal y Producción Animal y Economía. Ha trabajado desde el año 2001 hasta el año 2013 como técnico veterinario de ANCHE, de la Asociación Nacional de Ovinos Selectos de Raza Churra, y actualmente, desde el 2013, es técnico veterinario de pequeños rumiantes de MSD Animal Health en España. Se ha especializado en los últimos años en instalaciones, en alojamientos, en ventilación de naves de ovino, y también un experto en manejo de la reproducción. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos, y cuando quieras, pues comenzamos con tu exposición. Pues perfecto, Luis. Pues muchísimas gracias y vamos ya con lo que nos trae aquí. Y lo primero, dar las gracias pues a ti personalmente y a José Antonio y a la Escuela de Pastores de Extremadura por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Y como decimos, MSD somos una empresa farmacéutica que ponemos a disposición del sector pues temas de vacunas, de tratamientos farmacológicos, de tratamientos reproductivos, pero tenemos un eslogan y es que trabajamos para el desarrollo del sector de los pequeños rumiantes, ¿no? Y estamos encantados pues en esta colaboración con la Escuela de Castores, como ponemos aquí estos encuentros profesionales y esta formación, que todos nos ayude a echar el sector para adelante, puesto que la formación es fundamental pues para hacer cosas nuevas y hacer cosas diferentes. Y en este caso vuestro, pues todos los que se incorporen al sector, pues ojalá tengan la mejor formación posible para que desempeñen su actividad profesional en las explotaciones de una manera excelente, ¿no? En el tema que hoy tratamos de la reproducción, voy a tocar cinco puntos, ¿no? Al principio, pues para entrar en el tema, una serie de reflexiones y que nos lleven a ver la importancia que tiene la gestión de la reproducción en ovino, ¿no? Y sobre todo pues en el sistema merino ahí de Extremadura. Un repaso muy rápido sobre los fundamentos fisiológicos de cómo funciona la reproducción en ovino, pues de una manera muy sencilla. No voy a profundizar en temas muy profundos veterinarios, sino que sea simplemente muy sencillo, tratando también de cómo tiene que ser la planificación reproductiva, y luego acabaré la presentación pues un poco haciendo unas reflexiones y viendo también la importancia que tienen los machos en el tema de la reproducción. Pues bien, la primera pregunta que nos debemos de hacer, ¿no?, es ¿para qué tenemos las ovejas, ¿no? Habrá gente pues que tenga las ovejas simplemente por un tema de mantenimiento de fincas, porque coman la hierba, etcétera, etcétera. Otra gente, pues bueno, que lo ha hecho como una inversión de refugio, y otras pues como tradición y forma de vida. Pero hoy en día los rebaños profesionales que tenemos en nuestra zona en Extremadura, pues al final son gente que lo tiene pues realmente como un negocio, ¿no? Son rebaños pues con una dimensión empresarial, ya rebaños grandes de 500, 1000, incluso ya hay fincas de miles de cabezas de ovejas merinas, que realmente es un negocio, ¿no? Y yo, que vivo normalmente en Palencia, tenemos la fábrica de Renault, ¿no?, que hace coches, y ahí ves, ¿no?, la cadena. Tenemos que estar orgullosos pues que la explotación ganadera es una empresa que produce alimentos, ¿no?, que somos productores de alimentos, ¿no?, que se ha visto reforzado también en la pandemia, como las granjas somos productores de alimentos y producimos pues ese cordero de corderes extremeño tan delicioso, y que proveemos de alimentos, como decimos, al sector. Y nosotros tenemos que verlo, que nuestras ovejas son las que producen estos corderos. ¿Y cómo funciona nuestro negocio? Pues al final tenemos nuestras ovejas adultas que con la reproducción se quedan preñadas, nos paren los corderos y luego ya pues vendemos los corderos al cebadero para posteriormente llevarles al matadero y que entren en la cadena alimentaria. Y entonces aquí vemos ya el primer paso, la importancia de la reproducción. Y es que el primer requisito para producir, para ser rentables, hay que tener partos, ¿no? Yo siempre digo a los ganaderos que no hay peor enfermedad en una granja, y es que no le paran las ovejas, ¿no? Porque al final eso significa que no vamos a ser rentables, porque no van a faltar los ingresos. Por ello, ahí vemos que la reproducción pues ya está directamente ligada en el motor del rebaño, ¿no? Porque al final el parto significa cordero o corderos, si tiene más de un parto múltiple. Entonces ahí se nos va a generar ya todo el motor económico de la explotación. Ahí empieza ya
nuestra cadena de ingresos. Y os pongo unos datos muy sencillos, tanto de vino de leche como de vino de carne, para que veáis lo importante que es trabajar en la reproducción de los rebaños. Y es que, fijaros, de un proyecto que tenemos de gestión, el proyecto G10, que lo compartimos con nuestro profesor líder del proyecto, Ángel Mantecón, del CSIC de León, y con datos que él tiene de explotaciones de vino y leche, fijaros, que de pasar de un parto por oveja al año a 1,1, nos aumenta a 24,6 los beneficios por oveja presente, que es lo que llamamos renta disponible. Entonces veis cómo cada décima que aumentemos de partos por oveja al año nos aumenta la rentabilidad, ¿no? Lo importante que es pues, manejar bien la reproducción y que nuestras ovejas nos paran a su tiempo. Y por otro lado también un ejemplo de vino de carne de un compañero de Aragón sobre 36 ganaderías con 26.000 cabezas. Pues fijaros cómo el tema de trabajar la reproducción con 1, 2, 3 o 5 parideras, que es lo que él comparaba, pues el pasar ya de 3 a 5 parideras pues supone 16% más de partos por oveja al año y en temas de corderos vendibles un 10%, ¿no? Ahí vemos lo importante que es tener bien planificado un sistema de reproducción y llevarlo a cabo, ¿no? Porque tiene realmente un trasfondo económico muy importante. Pero trabajar la reproducción es algo mucho más que el poner esponjas, que echar los machos o que el hacer ecografías, ¿no? Y un tema de rentabilidad. Porque al final, fijaros, la reproducción, yo para mí es el motor y el corazón de la explotación, puesto que si trabajamos la reproducción, podemos adecuar las instalaciones, ¿no? Seríamos tontos que si tenemos 1.000 ovejas y en nuestra nave no tenemos capacidad más allá de 500 ovejas paridas, pues que las echáramos todas a parir a una sola vez y sobresaturásemos la nave, ¿no? Porque vamos a tener pues hacinamiento, van a estar amontonadas y luego empezaremos pues con los problemas de diarreas, de neumonías de los corderos, ¿no? Entonces, pues sabiendo la nave que tenemos, pues podemos planificar el número de partos máximo que podemos tener cada vez. Pero también cuando hacemos reproducción, si hacemos ecografía, luego vamos a saber las ovejas que tenemos vacías, las que nos van a parir, las que tenemos preñadas, y podemos ajustar muy bien la alimentación al estado fisiológico de la explotación. Luego un trabajo muy importante de reproducción es ajustar a la mano de obra, ¿no? Es decir, si solo tengo un obrero o 2 o 3, pues así y con las instalaciones podré saber cuántos partos me pueden atender, ¿no? Porque al final está claro que somos personas y trabajamos con animales y nos podemos cansar en parideras muy grandes, pues no podemos igual prestar la atención adecuada a los corderos para encalostrarlos, etcétera, etcétera. Y además también, pues por temas de vacaciones, que hoy en día pues todos nos merecemos pues días de descanso, pues también incluso poder planificar las parideras pues en épocas donde esté todo el personal de la explotación. Y otra importancia también de la reproducción es que cuando yo tengo ajustada mi calendario reproductivo, como luego veremos, sé a qué ovejas, cómo y de qué manera ajustarlas el plan vacunal, cuándo desparasitarlas, para que afronten de la mejor manera pues el parto de los corderos que nos van a traer las madres, ¿no? Y lo mismo sabemos en ese calendario que luego veremos cuándo tenemos que sacar el estiércol, cuándo tenemos que desinfectar la nave para tener ese éxito en la paridera, ¿no? Es decir, que al final todo el manejo, teniendo el calendario de reproducción, nos va a venir dado casi desde el 1 de enero. Podríamos saber lo que tenemos que hacer con cada lote de ovejas y qué actividad, incluso también con la reproducción, pues podemos ajustar el tema de las ventas de los corderos en las mejores épocas, ¿no? Cuando tengamos los mejores precios. Por eso veis que la reproducción, aparte del tema de la importancia económica, pues tiene un trasfondo también de organización. Por eso ponemos ahí arriba un concepto global integral de la explotación. Por eso hablamos que esto es medicina de la producción, ¿no? Hacer que todo este tema, si trabajamos la reproducción, nos va a trabajar también la producción del rebaño. Por ello, este tema, que nosotros lo enfocamos de una gestión integral, pues para resumirlo, vamos a tener una mejor planificación de actividades, mejoraremos la productividad porque vamos a tener el mayor número de partos por oveja al año, vamos a disminuir los periodos improductivos, ¿no? Los días abiertos que las ovejas no están preñadas, vamos a poder alinear la producción y la sanidad, que es importantísima para que luego no se nos mueran los corderos, y sobre todo si tomamos datos, pues vamos a tomar decisiones sobre reproducción con datos, qué ovejas eliminar porque ya llevan 2 o 3 ecografías vacías, qué ovejas no nos han parido, y todo esto pues es una gestión empresarial para ser rentables y al final para ser sostenible una explotación ganadera, lo primero de todo tiene que ser rentable, porque si no somos rentables, pues ninguna explotación y ninguna empresa tiene sentido. ¿Cómo podemos mejorar cuando vemos todo este tema? Y veis que todo esto es reproducción, todas las mejoras en ovino y carne,
pues van a estar ligadas a la reproducción. Por un lado, podemos aumentar el ritmo reproductivo haciendo más parideras a lo largo del año, o bien también haciendo que nos paran las ovejas más en el segundo semestre, que es cuando los corderos están más caros, aunque este año pues ya veis que estamos teniendo unos precios muy buenos del cordero en Extremadura, ya desde el primer semestre. Por otro lado, también ligando la reproducción, que no sea solo la monta, sino también el éxito de la reproducción es que no tengamos abortos, que nos traigan las ovejas, los corderos vivos. Y por otro lado también, pues lo que hemos visto antes, si ajustamos bien la limpieza, el ajustar la alimentación, pues todo ese tema que va ligado a la reproducción, reduciremos la mortalidad de los corderos y lo que hablamos, seremos una finca que venderemos muchos corderos y lograremos ser rentables. Pero claro, cuando nos enfrentamos a un rebaño que quiere empezar a hacer gestión reproductiva, pues os estaréis preguntando, ¿cómo podemos empezar? Pues lo primero que tenemos que ser conscientes es cómo es un poco la pirámide de los protagonistas de nuestro rebaño, ¿no? Y ahí pues lo tenemos en orden de numérico, pues fundamentalmente tenemos el rebaño de las ovejas adultas, pues que un poco os pongo unos valores medios, normalmente suele ser alrededor de un 76%, un 75, un 80%. Luego están nuestras corderas de reposición, que cuando lleguen a los 8 o 9 meses las tenemos ya que poner en cubrición, que supone alrededor de un 15-20% en los sistemas normales de los rebaños merinos de Extremadura. Y por otro lado están los sementales, ¿no? Que es el pico menos numeroso, el porcentaje de animales menos numeroso en la granja, pero no por ello tan importante en la explotación como luego veremos, ¿no? Que lo óptimo es estar alrededor de un 4% de machos. Entonces, estos actores, pues les tenemos que poner en marcha pues con un calendario reproductivo. Y esto es un poco la brújula que tiene que tener todas las explotaciones. Aquí os pongo un ejemplo de una explotación con 4 parideras al año, que es un sistema clásico que llevan muchas explotaciones en Extremadura, que ya veis que cuando esto pues normalmente se planifica con el veterinario asesor de la explotación, ahí veis que ya tenemos cuándo vamos a soltar los carneros en la cubrición 1, la fecha de inicio de las montas, la fecha de finalización, cuando tenemos que retirar los machos. A los 40 días, como ahora vamos a ver, haremos las ecografías y luego esas ovejas preñadas, pues si les queremos hacer una buena alimentación de preparto para que el cordero venga con la mayor peso al nacimiento, pues ahí veis cuándo tendríamos que iniciar y acabar la suplementación, cuándo tendríamos que hacer el vacío sanitario de la nave, desinfectar la nave y sacar el estiércol, y cuándo vamos a tener la paridera y qué fechas aproximadas de ventas de cordero, ¿no? Entonces ya veis cómo esto tenía que ser un poco obligatorio en todas las explotaciones, tener una corchera, porque esto nos va a permitir pues no dejar nada al azar, porque cada día y cada mes sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces ahí veis cómo esto ya empezamos a tejer todo ese trabajo de la reproducción. Y a partir de aquí empiezan lo que llamamos los trabajos reproductivos, como puede ser poner esponjas, luego hacer ecografías, grabar partos y al final de la paridera pues hacer números, porque esto es lo que nos permite también avanzar, ¿no? El ser autocríticos y ver, oye, cómo nos ha ido esta paridera, qué podemos mejorar, qué hemos fallado, qué vamos a implementar para las siguientes, ¿no? Entonces, al final, esta gestión integral pues se compone de muchos pequeños trabajos reproductivos. Porque al final, con lo que nos tenemos que marcar, como todas las empresas, pues en el rebaño un objetivo productivo, es decir, cuántos partos al año quiero conseguir de esas ovejas, y esos partos repartirlos en un sistema reproductivo, como el calendario que veíamos antes, ¿no? Que puede ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso 12 parideros, ¿no? Lo importante es que a día de hoy podemos dar un montón de soluciones a cualquier rebaño en temas de reproducción, ¿no? Que podemos hacer muchos sistemas reproductivos. Y luego, como siempre, pues tenemos que ver que todas las ovejas llevan su intervalo entre partos, ¿no? Que no se demoran los partos, que no se quedan improductivas, porque al final del año pues tenemos que pasar las ovejas por la manga, para las que no hayan parido, pues eliminarlas del rebaño y volver a reajustar todos los lotes del rebaño con las ovejas que están fértiles. Así que, si nos quisiéramos marcar un objetivo como cualquier empresa, pues lo ideal en ovino y carne, el ritmo más intensivo es conseguir 3 partos en 2 años. ¿Qué supone eso? El conseguir 3 partos cada 2 años. Pues que las ovejas, como tienen 5 meses de gestación, si le dejamos 3 meses de recuperación después del parto
para que nos críen el cordero, le destetemos y se puedan recuperar hasta la nueva puesta en cubrición, eso significa que vamos a tener un parto cada 240 días. Esto sería el ideal, ¿no? Que si dividimos 12 meses del año entre 8, que son 3 de posparto más 5 de gestación, por eso vemos es 1,5 partos por oveja al año. Así que lo ideal es que la oveja después de parir, pues alrededor del día 90 pospartos, pues ya las podamos volver a empezar a cubrir y las que se queden preñadas sigan la gestación y nos vuelvan a parir. Eso es lo que llamamos intervalo entre partos, ¿no? La fecha entre un parto y el siguiente de cada animal, que lo ideal sería que nos acercáramos a los 8 meses. Pero también hay veces, os quiero hacer una pequeña aclaración, de que no debemos confundir 3 partos en 2 años con hacer 3 parideras al año, ¿no? 3 partos en 2 años, es lo que hablábamos antes, es el intervalo entre partos que yo quiero conseguir. Y sin embargo, 3 parideras al año es el sistema reproductivo. Es decir, que pone los machos a cubrir en 3 épocas al año y por tanto vas a tener 3 épocas de parto, ¿no? Por ello, si os pongo el ejemplo de un rebaño de 600 ovejas merinas que tiene 24 machos y 90 corderas, si nos pusiéramos el objetivo, pues sería 600 por 1,5, tendríamos que intentar alcanzar los 900 partos al año en ese rebaño, ¿no? Entonces sería, para pasar con sobresaliente el examen, pues todo lo que se nos acercara a 900 partos, pues estaríamos en línea. Si nos quedamos en 700, pues realmente lo tendríamos que revisar porque pues estaríamos con 200 partos por debajo de los objetivos. Por eso también en los rebaños pues no está mal el ponernos objetivos y ponernos esos retos para conseguir. Y siguiendo este ejemplo de este rebaño que queremos conseguir 900 partos al año, os lo llevo al sistema reproductivo. Lo que está claro que un rebaño de 900 ovejas, si lo pongo en 1 o 2 cubriciones, 1 o 2 veces de echar los machos, pues es difícil porque si yo suelto solo una vez al año los carneros durante 45 días, pues siempre se nos quedan ovejas vacías, ovejas que no se quedan preñadas. Entonces, pues no conseguiremos seguro esos 900 partos. Si mi sistema quiero hacer 3 cubriciones y 3 parideras, pues lo ideal sería pues obtener esos 900 partos, tener 3 parideras de 300, ¿no? Ahí veríamos para conseguir ese objetivo. Si lo hago 4, pues eso también nos permite pues bajar o ajustar también para manos de obra, pues vamos a tener los mismos partos, pero vamos a tener ya 75 partos menos por paridera, ¿no? ¿Veis cómo también si hacemos más cubriciones, pues vamos a tener parideras más pequeñas, que igual en los sitios donde haya poca mano de obra, pues tenemos que ir a más parideras para que así esa mano de obra que es escasa, pues tener menos partos y que lo puedan atender bien, porque al final 6 parideras a 150 partos, vamos a alcanzar también los 900 partos. Entonces ya veis que esto es un juego, pues que el rol del veterinario y el dueño de la explotación, pues tienen que hacer muchos números y hacer unos cuantos cafés para debatirlo, para conseguir pues ese objetivo productivo. Y luego a partir de allá, cuando se ha diseñado, pues si os recordáis la diapositiva anterior, ese calendario reproductivo, tenemos que ser ya los gestores de los recursos humanos de esas 900 ovejas, ¿no? Y ahí, pues ovejas que son fértiles y son las ovejas que marcamos en verde porque son los buenos trabajadores, ¿no? Que sistemáticamente, después de parir, cuando las ofrecemos los machos, pues esas ovejas están cíclicas, son fértiles y se nos quedan preñadas, ¿no? Y no pierden ciclo. Pero sin embargo tenemos otras ovejas que a veces son un poco más vagas o están un poco peor de carnes y no se quedan preñadas y son las ovejas en amarillo, ¿no? Que son las ovejas que igual, pues en alguna cubrición se van de vacaciones y no se quedan preñadas, ¿no? Entonces ahí perdemos unos días que son los que llamamos improductivos porque están más tiempo de la cuenta vacías. Y luego, pues están las ovejas en rojo, las que las podemos sacar la tarjeta roja, que son las ovejas que podemos decir que han estado todo el año de vacaciones, ¿no? Que no se han quedado preñadas y se han pasado todo un año sin parir. Entonces ahí ya, pues en función de los costes o en función de la edad, pues ahí hay que decidir cuando se hace el inventario del rebaño a primeros de año, pues tenerlas localizadas. Hoy en día, pues tenemos la ventaja de la identificación electrónica, que podemos pasar la manga y leer el bolo y tener estas ovejas identificadas en el lector y decir, oye, pues si no cumplen los requisitos, pues son ovejas que tendremos que mandar al desvieje porque no cumplen pues su objetivo, ¿no? Ninguna empresa
nos tiene a un trabajador improductivo, ¿no? Al final todos tenemos que ganar nuestro sueldo y así tenemos que ver también el tema de las ovejas en los rebaños. Por eso ya veis que es un trabajo pues muy bonito el de gestión de la reproducción, porque lleva pues muchísimos pequeños detalles para tener éxito. Y luego, pues ahí tenemos la herramienta fundamental, ¿no?, de la reproducción, que es la ecografía, porque nos va a permitir saber con el ecógrafo, cuando lo hacemos 40 días después de quitar los machos, pues ahí veis cómo se puede hacer pues en bancos en manga, pues doblando un poco riñón, sentado en una silla en la manga de manejo. Entonces es la herramienta fundamental que nos va a permitir pues saber qué ovejas están preñadas y qué ovejas están vacías, y sobre las ovejas preñadas pues ya llevaremos con éxito hasta el parto, con todo lo que hablamos, la alimentación de preparto, el plan sanitario, la desparasitación, la vacunación, y si a las ovejas que han quedado vacías, pues en función del número, tomar decisiones, si las eliminamos, si las ponemos una esponja para volverlas a intentar cubrir, etcétera, etcétera, para tomar la decisión de qué hacer con ellas. E incluso, pues ya un paso más que se está dando pues en Extremadura, pues hay en los compañeros de A-Group, pues todos los técnicos, nosotros les dimos ya un curso, pues un paso más de ya no solo saber si la oveja está preñada o no, como la foto anterior, sino como veis aquí, pues el poder contar los corderos que alberga, ¿no? Porque eso va a ser ya hacer una mejor gestión más fina de la alimentación. Y que al final de la ecografía, pues veis ahí, pues las ovejas que tienen un cordero, las de dos sabemos que tienen 2 corderos, y la que ponemos las uves son las que han quedado vacías, ¿no? Porque esto nos va a permitir todavía una gestión pues mucho más precisa de la alimentación, que esto tiene una repercusión muy grande luego en la mortalidad de los corderos, tanto en el cebadero como en la propia granja. Entonces ya veis cómo pues vamos todos evolucionando en el sector, y lo que antes era simplemente saber si estaba preñada o vacía, pues ya los técnicos están entrenados para poder contar los fetos a los ganaderos. Y llegados a este punto, pues tenemos también que aprender cómo funcionan nuestras ovejas, ¿no? Cómo es la fisiología un poco reproductiva. No voy a entrar porque es un sistema realmente complejo, porque al final está involucrado en el control de la reproducción, está el cerebro con el hipotálamo y la hipófisis, estas partes anatómicas del cerebro de los animales, donde estas partes, el hipotálamo y la hipófisis, en función de las horas de luz, segregan una serie de hormonas, la GnRH, la LH, la FSH, que van a llegar por la vía sanguínea al ovario y van a hacer que se activen o no se activen y se desencadene pues, los ciclos ováricos para hacerlo, ¿no? Pero tenemos que entender que todo esto va regido en las ovejas pues por el fotoperiodo, ¿no? Por la duración de las horas de luz, que seguro que alguno de los asistentes al curso ya lo habéis oído alguna vez hoy. Y es que tenemos que entender que esto se llama que las ovejas son estacionales de ciclo corto, no están en celo todos los días, ¿no? Igual que una mujer o una vaca, pues están todos los meses pues con su regla y saliendo a celo, pues las ovejas no, porque al final la duración de la gestación de las ovejas son 5 meses, entonces siguen funcionando como los ciervos, ¿no? También, que salen fundamentalmente en celo en otoño para que cuando paran, pues estén las fincas con el máximo recurso de alimentación, ¿no? Para maximizar la producción de leche y la supervivencia de los corderos. Por ello, la máxima fertilidad pues empieza a partir de agosto, donde ya hay un marcado reducción de las horas de luz y empiezan a activarse esos ovarios con el pico pues en los meses de octubre, noviembre, diciembre, donde la fertilidad es máxima de mayor número de ovejas. Y a partir de enero pues empiezan a decaer los días, y entonces es cuando entramos en la estación contraria o contraestación en el nuestro, y ahí las ovejas a partir de febrero hay muy poquitas cíclicas, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que apoyar con los tratamientos de reproducción para provocar y hacer que las ovejas salgan a celo. Entonces ya veis que esto pues le pone hasta ahora parecía todo muy fácil, ¿no? Lo de hacer el calendario, hacer las ecografías, pero ahora tenemos que entender pues que nuestras ovejas pues tienen su pequeño intríngulis y no son máquinas. No son máquinas. No son máquinas, ¿no? Y claro, exactamente, Luis, ahí nos tenemos que ajustar a cómo funcionan ellas, ¿no? Porque al final tenemos que entender para cómo funcionan ellas para hacer y sacar el máximo rendimiento de ellas, ¿no? Entonces esto es fundamental. De tal manera, pues que si tenemos ese calendario
que veíamos antes, pues posiblemente en la cubrición del 15 de marzo al 13 de abril y del 13 de junio al 12 de julio, pues posiblemente tengamos que decidir en asegurar la puesta en cubrición y la máxima fertilidad pues con los tratamientos de reproducción. Y ahí esos tratamientos pueden ser a base de esponjas vaginales, como el Cronoyes, que es la esponja que tenemos en MSD, que se ponen pues 14 días antes de soltar los machos, ¿no? Ahora vais a ver unos vídeos. La esponja lleva impregnada un progestágeno, es una hormona que nos va a hacer resetear el ovario y nos va a sincronizar de tal manera que si ponemos 50 esponjas o 100, cuando las retiramos y las pinchamos otra hormona que se llama la PMSG, pues nos va a provocar la salida a celo y el inicio de la cubrición de los animales, ¿no? Entonces, se ponen 14 días antes y a la retirada, como os digo, se pone la PMSG y a las 48 horas, pues ya está en la práctica totalidad de esas ovejas en celo, o también, si decidimos inseminar, pues es el protocolo que tenemos que seguir con las esponjas para poder inseminar. Entonces, todo esto se va haciendo por lotes. Cuando tenemos que cubrir pues 200, 300 o 400 ovejas, pues eso tiene que ir acompasado con el número de machos y normalmente pues con el técnico veterinario que lleva la explotación se realiza el calendario reproductivo para saber pues cómo se tienen que ir a hacer los lotes de las esponjas. Pues para que veáis que no haya visto nunca cómo se ponen las esponjas, pues ahí os voy a poner unos pequeños vídeos de cómo se introduce en el aplicador. Esto es una sala de ordeño, se abre un poquito la vagina y veis que ahí pues se impulsa y queda pegado el hilo, ¿no? Es, pues para lo que no lo hayáis visto nunca, es parecido pues como un tampón del Tampax. Y aquí también, pues en una cinta de alimentación, veis ahí la cubeta también, que es un elemento fundamental, donde se lleva un líquido para desinfectar pues los aplicadores. Normalmente se llevan varios aplicadores, hay que lleva uno verde. Ahora coge el blanco, que ya estaba desinfectado, impulsa la esponja dentro y ya está. Veis que es un sistema muy rápido y muy sencillo. Incluso en ovino de carne, pues vais a ir una compañera que pues en lotes de animales, según le sujeta el ganadero, va pintando las ovejas, pues ella la levanta al rabo, tiene la esponja dentro y veis que es muy sencillo y se coloca la esponja fenomenal. Y luego simplemente la retirada, pues es cuestión de ayudarse del hilo para sacarle hacia afuera y ya queda fuera de la vagina. Y luego también, aparte de la esponja, tenemos otro sistema, otro dispositivo, que es el implante de melatonina, que se pone subcutáneo en la oreja de las ovejas y se debe poner 42 días antes, ¿no? Porque este implante de melatonina se debe ir disolviendo en la base de la oreja y es un tratamiento pues más a largo plazo, no como la esponja que solo está 14 días puesta. Esto hay que ponerlo 42 días antes y a partir del día 42 ya se sueltan los carneros con las ovejas a las que se ha puesto el implante, ¿no? Entonces son las dos técnicas pues, de control de la reproducción pues, más utilizadas en España. Y ya para acabar todo el tema, que hemos estado viendo el tema de las hembras y empezar el tema de los machos, tenemos que entender que la reproducción depende mucho de la condición corporal y de la alimentación de las ovejas, ¿no? Porque al final el cordero, si me permitís la expresión, va a ser como un parásito para la madre, porque al final va a tirar de los recursos y de lo gorda que esté la madre, porque al final, fijaros, una oveja que puede tener un parto doble, un parto triple, pues va a albergar 3 corderos y si la oveja pues está delgada, pues le va a ver comprometida tanto la supervivencia del cordero o con ella misma, ¿no? Que hay veces que se pueden morir de enfermedades metabólicas por no una buena alimentación. Por eso ya la naturaleza a veces es sabia y directamente las ovejas que están delgadas, ahí veis un ganadero haciendo condición corporal, que es una medición que se hace a nivel de las vértebras lumbares, a nivel de la riñonada, y palpando, como veis ahí la forma en estos dibujos, se va palpando lo gorda o lo flaca que está. Hay una escala de 1 a 5, entonces esto nos puede permitir, pues antes de echar a cubrir las ovejas, pasarlas por la manga de manejo, como luego veremos en el módulo de instalaciones, para ver si necesito hacer un suplemento de alimentación o cuando van a parir, pues apartar las que están más flojas para hacerlas una suplementación, porque tenemos que entender que el gran desarrollo del cordero son los últimos 40 días de gestación. Es cuando casi
coge el 80% del peso al nacimiento. Entonces, el saber cómo están las ovejas es fundamental para la reproducción, porque si las ovejas están delgadas, la esponja y el implante que hemos visto antes no hacen milagros, no son el Espíritu Santo. Entonces es mejor igual darles ese dinero que cuesta los tratamientos hormonales en pienso para que ganen condición corporal y se queden mejor preñados, ¿no? Entonces es un tema que lo tenemos que tener claro. Fijaros, un estudio del Instituto Levas francés, cómo la máxima fertilidad se obtiene a partir de una condición corporal de 3, ¿no? Sobre todo que no nos estén adelgazando las ovejas o que estén ganando condición corporal. La máxima condición corporal se obtiene con el 4 de condición corporal, ¿no? Y veis que luego, pues con 4,5 tampoco no es exponencial, y eso también pues es tener excesivamente gordas las ovejas y habernos gastado de más de dinero en alimentación. Entonces, todo, como veis, necesita su punto de equilibrio. Y ya por último, pues estas últimas diapositivas, hablando de reproducción, pues siempre pensamos en las ovejas y en las corderas, porque son las más importantes numéricamente en los rebaños, pero tenemos que hacer un poco la apología de fundar el sindicato del macho, ¿no? Porque a veces están denostados en las granjas y parece que no son importantes. Y solo necesitamos un espermatozoide viable para que fecunde un óvulo. O sea que al final todo lo que necesitamos de los machos es que produzcan espermatozoides viables. Y para fecundar un óvulo necesitamos solo un espermatozoide. Y fijaros lo importante que son los machos, y es que un 4% de ellos nos va a mover el 96% del rebaño, ¿no? Nos van a dejar preñadas a las ovejas adultas y a las corderas. Entonces, el tener a los machos bien manejados, ahí me parece fundamental. Y al final van a ser 30, 40, 50 o 100 en los rebaños ya más grandes. Pero es que es fundamental porque incide mucho la buena fertilidad de cómo estén los machos en la fertilidad de las hembras. Y entonces tenemos que tener en cuenta, rápidamente os cuento, que un espermatozoide pues tarda en formarse 50 días, ¿no? Ahí vemos pues un pequeño repaso de anatomía. Aquí vemos dónde está el testículo y por encima, a modo de gorro, está el epidídimo, que es un órgano que los espermatozoides, aquí está lleno de unos túbulos seminíferos, que es este corte al microscopio electrónico. Aquí veis en los túbulos seminíferos dónde están las cabezas de los espermatozoides, y según van madurando, aquí ya veis el enmarañado de las colas de los espermatozoides. Es una diapositiva muy bonita, y cómo van cayendo a la luz del túbulo seminífero, que es esta parte. Y entonces aquí, a partir del túbulo, luego llegan al mediastino del testículo, van progresando por aquí los espermatozoides, pero aquí están 31 días, ¿no? Tardan en madurar 31 días. Pero aquí todavía no son totalmente fértiles, necesitan su maduración en el epidídimo, que es este órgano. Aquí está la cabeza del epidídimo, que aquí duran 3 días, pasan por el cuerpo y luego llegan a la cola del epidídimo, que aquí nos hace la función de acabar de madurar, que están 14 días terminando de madurar, y aquí adquieren su total capacitación reproductiva. Y aquí también nos va a servir de reserva, es como la reserva de espermatozoides, el epidídimo, la cola. Y a partir de aquí, cuando el carnero eyacula, salen de aquí ya por toda la uretra, cogen todo el líquido de las glándulas deferentes y ya pues con toda la próstata adquiere ya todo el líquido que acompaña al semen para mantener su supervivencia. Por eso el saber también, que luego lo veremos también el tema de la alimentación, y es que si los carneros están flojos el día que los echamos a cubrir porque están delgados, pues posiblemente no hayan tenido una buena producción de espermatozoides. Fijaros que se estima que cada día, cada gramo de espermatozoide produce 20 millones de espermatozoides. Y en el epidídimo podemos llegar a tener 100.000 millones de reservas espermáticas. Pero también tenemos que tener en cuenta que es que esto se va agotando. Es decir, los carneros, cuando los echamos a cubrir, pues porque cubran más, si están totalmente las ovejas en celo y están los carneros cubriendo continuamente las ovejas, la producción de espermatozoides lleva su ritmo y no se estimula porque cubran más las ovejas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer una adecuada preparación de los carneros antes de la monta. Y luego, como luego veremos, pues que todo lo que sean lesiones a nivel del testículo normalmente es signo de esterilidad y deberemos descargarlo.
Por eso, esto es una publicidad que me encanta de la Interprofesional de Inglaterra, que allí la MOT, lo que se llama MOT, es la ITV que llamamos aquí, ¿no? Pues ellos dicen que igual que se hace la ITV en los coches, pues a los carneros les deberíamos hacer la ITV antes de echarles a cubrir, ¿no? Al menos unas 6 semanas antes de echarles a cubrir. ¿En qué consiste esa ITV de los carneros antes de echarles a cubrir? Pues al final tenemos que revisar también cómo está el tema de la boca. Lo primero también por veros en la edad. Al final también debemos tener un rebaño equilibrado en el número de carneros según la edad, ¿no? Pues no debemos tener carneros muy viejos o también carneros o que todos sean jóvenes, ¿no? Porque al final tenemos que tener un equilibrio y todos los años pues también tenemos que dejar corderos de reposición, porque sobre todo de cara a cubrir las corderas de reposición, como no están desvirgadas, pues muchas veces los carneros adultos, como al no estar desvirgadas, les duele, en la cubrición son cubriciones más dolorosas, y entonces los carneros adultos muchas veces obvian o no quieren cubrir las corderas. Por eso también el dejar corderos pequeños. Pero también tenemos que tener en cuenta que los corderos pequeños, hasta el segundo o tercer año, no adquieren su máxima capacidad reproductiva. Entonces, un carnero de un año, con 12 meses, produce normalmente la mitad de espermatozoides que un carnero adulto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada 2 corderos jóvenes hacen como un carnero adulto. Es de perogrullo, pero no tenemos que obviarlo, que también el revisar aplomos o posibles cojeras, puesto que un carnero si cojea de atrás o cojea adelante, pues cuando hace el impulso al subirse sobre la oveja, pues si no tiene bien los aplomos, pues no va a hacer por cubrirla, ¿no? Y ahí perderemos pues un carnero que posiblemente esté fértil, pero por temas de aplomos, pues no tenga seguridad en hacer la monta. Por eso debemos de revisarles. Y luego fundamental, pues revisar los testículos, ¿no? Ahí veis cómo pues, se van palpando de arriba hacia abajo, que se deslicen, que suban y bajen. Y luego también, aparte de la palpación testicular, pues la esterilización, ¿no? Que aquí también los carneros, pues en Extremadura tenemos muchas veces problemas de miasis, ¿no? Que aquí nos deposita los larvas, los huevos de las larvas, la mosca, y puede haber problemas en el prepucio por temas de miasis. Entonces es fundamental también ver que no hay problemas en la esterilización del pene. Y ahí veis, si te lo sujeta alguien, pues lo ponemos en la posición del perro sentado, y si no, pues uno mismo, pues viendo cómo derribar el carnero, pues podemos hacer la misma manipulación si no tenemos ayuda. Y ahí veis, pues unas lesiones a nivel de epidídimo, de la cabeza del epidídimo, que cuando se mandaron a la facultad, pues ahí veis lesiones, que hubo una infección y hay un grano de pus, que eso ya, ese carnero, pues es infértil. O también podemos ver carneros que tienen problemas en el desarrollo testicular, donde este tiene unos testículos pues más pequeños de lo normal, y es un carnero que podemos ya descartar, ¿no? Todavía veis cómo nos permite detectar pues carneros con problemas. Y ahí veis, pues por ejemplo, ahí veis uno hipoplásico o un criptórquido que no ha descendido el testículo, lesiones de hernias umbilicales o inflamaciones, orquitis de los testículos. Veis que también pues hay una patología al aparato reproductor de los machos que tenemos que tenerlos en la máxima salud, y cualquier alteración de esta pues supone el descarte del carnero. Y por otro lado también, pues cuando entréis a trabajar los futuros alumnos de este curso en las fincas, pues también sabed que un cordero que vayáis a dejar como futuro reproductor, pues el día del nacimiento o al día siguiente ya le podéis palpar los testículos, como en esta foto, que ya tienen que estar descendidos. Si no le palpáis los testículos después de nacer en la bolsa escrotal, se lo podéis consultar a vuestro veterinario, pero ese cordero no servirá como semental, porque va a tener dentro de la cavidad abdominal los testículos, como pasa en otras especies como los caballos. Entonces esos carneros van a ser infértiles. Es decir, que en el momento del nacimiento los testículos tienen que estar descendidos y tienen que estar ya en el escroto, un poco como anécdota para la selección de los futuros corderos como sementales. Y luego también ese día de la ITV, pues cuando lo hagáis con vuestro veterinario, pues se lleva una cinta para medir, son específicas para medir con una mano el perímetro testicular, ¿no? Porque eso nos va a predecir un poco el valor del poder fecundante y el desarrollo de esos testículos. Hay tablas
Eso, si queréis, para la escuela os podemos mandar. Hemos hecho nosotros de MSD unas cintas testiculares como un semáforo, ¿no? Donde están, pues en función de la edad, donde debían estar los centímetros del perímetro testicular, ¿no? Y así un carnero adulto de más de 14 meses, pues le debíamos pedir para el inicio de la monta entre 32 y 40 centímetros. Si tiene menos de 32 centímetros al echar, pues le tenemos que tomar como un carnero cuestionable en fertilidad o incluso decidir, si estuviera también delgado, decir, pues mira, no le voy a echar en la monta para que se recupere, ¿no? Entonces, por eso tenemos pues mediciones y parámetros para poder tomar decisiones. Y también os pongo esta cita de José Fol, un investigador del CITA de Aragón, que ha trabajado también mucho sobre fertilidad y en los carneros, en reproducción ovina. Igual que la ubre de una oveja cuando pare es sensible a la nutrición, así lo tenemos que entender el testículo. Entonces, él citaba en un artículo que una alimentación insuficiente durante las 10 semanas antes de la cubrición provoca una disminución del volumen testicular, de lo que veíamos antes, ¿no? Del perímetro testicular, va a provocar una reducción de los niveles hormonales, del tejido seminífero, del riego sanguíneo y del número de células de Sertoli, que son las que producen los espermatozoides, ¿no? Es decir, que los carneros mal alimentados van a tener una menor producción espermática. Por eso también en la condición corporal es importante chequearlo pues en la ETV que hablábamos de los carneros. Y entonces, pues esto hoy en día, cuando lo apuntamos, podemos ver en una gráfica, pues esto es una explotación pues que tenía una carencia muy grande en el chequeo que hicimos antes de la cubrición, ¿no? Porque en lo mínimo tenemos que pedir un test de condición corporal y solo tenía un 12% de carneros en buena condición corporal. El 88% pues tenía flacos, ¿no? Incluso muy flacos por debajo del 2,25 de condición corporal. Entonces, pues con esto pues se puede hacer muchísimas cosas para que la reproducción sea efectiva y tengamos a los machos en las mejores condiciones. Y nada más, esto os quería contar, espero que se os haya hecho ameno y que hayáis aprendido cosas sencillas y que nos haya dado mucho, que nos haya dolido la cabeza de cosas muy específicas y que acabéis un poco con esta última foto, ¿no? Que la reproducción es el motor del rebaño y veis que tenemos que hacer pequeñas cosas en todos los aspectos pues para que nuestro rebaño sea un éxito y alcancemos ese objetivo que nos propusimos en ese ejemplo, ¿no? De los 900 partos, ¿no? Y ahí veamos cómo tenemos que manejar las ovejas y los carneros pues para tener los 900 partos. Nada más, Luis, esto lo quería contar y muchas gracias por vuestra atención. Nada, muy bien, muchas gracias, Jorge. Agradecerte tu claridad en toda la exposición y también, bueno, pues tu conocimiento de la realidad del ovino y concretamente del ovino en Extremadura y cómo llevar ese conocimiento a mejorar al final, bueno, pues la rentabilidad de la explotación, que es para lo que están la mayor parte de los ganaderos, ¿no? Me ha parecido muy sencilla y muy amena y seguro que los alumnos te agradecerán tu claridad. Muchas gracias a ti y a MSD Animal Health por acompañarnos aquí en la Escuela de Pastores de Extremadura. Muchas gracias, Jorge. Vosotros, Luis, un placer, como siempre, a vuestra disposición.